Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Felipe de Sepúlveda, soy director ejecutivo y fundador de la empresa Carbon Neutral S.A. Y me invitaron a hacer una presentación sobre el tema de la carbono neutralidad y el cambio climático y contarle un poquito de la iniciativa que está tomando Travel Away en torno a la carbono neutralidad. Voy a compartir pantalla para mostrarles algunas diapositivas sobre este tema. Bueno, el título es Crisis climática y carbono neutralidad. Básicamente vamos a relacionar estos dos conceptos eh, de manera que ustedes puedan comprender cómo se origina el cambio climático, cuál es la causa del cambio climático y al mismo tiempo qué cosas pueden hacer las organizaciones para enfrentar esta problemática. Este es un gráfico que muestra cómo se han movido las emisiones desde 1850 hasta el año 2019, que un poquito más del 2020, en miles de millones de toneladas de CO2 que se emiten al carbono, a la atmósfera. Eh, y la mayor fuente, que es finalmente la mayor fuente del calentamiento global, proviene de esta quema de combustibles fósiles. Y si ustedes ven o buscan cómo se mueve la curva de la población, el crecimiento poblacional, desde 1850, donde eran aproximadamente 1.000 millones de personas, hasta la actualidad, que ya estamos rondando las 8.000 millones de personas, tiene exactamente la misma pendiente, ¿ya? Y esto se explica en el fondo porque a través del descubrimiento de los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo se pudo finalmente aumentar la productividad de los alimentos y lo que permitió al mismo tiempo el crecimiento poblacional, ¿no es cierto? Y la industrialización. Eh, ¿De dónde viene el cambio climático o de dónde viene este efecto de calentamiento global? El cambio climático es una consecuencia del calentamiento global y ese calentamiento global se produce por un efecto que se deriva de la quema de combustibles fósiles principalmente, pero también de otras actividades como el cambio de uso de suelo, por ejemplo, al deforestar bosques que cumplen un rol de captura de carbono, y al deforestarlo se pierde ese efecto y se liberan emisiones de CO2, ¿no es cierto? Por ejemplo, la transformación en praderas para el cultivo de la ganadería y el cultivo también agrícola para producir alimentos, mayoritariamente para la ganadería, o el cambio de tipo de bosques nativos o selvas, ¿no es cierto?, a bosques de monocultivo y bosques industriales, que sabemos que son bosques que si bien crecen y capturan carbono en su crecimiento, después se transforman y pasan o bien ser materiales que en su fin de vida vuelven a liberar CO2 a la atmósfera, por lo tanto el efecto de captura se pierde. Y otras emisiones propiamente tal generadas principalmente por ejemplo, las emisiones de rellenos sanitarios que producen metano, que es un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2, fugas de gases refrigerantes, que en algunos casos es miles de veces más potente que el CO2 en términos de potencial de calentamiento global. Y asimismo algunos efectos que se ven agravados por el cambio climático, como por ejemplo el aumento de los incendios. Todo eso agrava el problema, pero en general nosotros, el principal contribuyente de las emisiones de CO2 es la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el gas licuado, ¿no es cierto?, el gas natural, y los combustibles como el diésel, la benzina, el fuel jet, etcétera, para el sector transporte aéreo y otros combustibles en los medios de transporte de pasajeros y también de carga. Y aquí quiero explicarle un poquito cómo se genera este efecto de calentamiento global, que para que lo tengan en contexto, el efecto invernadero es un efecto que finalmente permitió que la vida existiera en este planeta al generar las condiciones de temperatura apropiada para que se desarrollase la vida. Por lo tanto, al contar con esta atmósfera, que es la que mantiene el calor, es posible en el fondo que la humanidad y las otras especies pudiesen prosperar. Entonces, la radiación solar que ingresa a la atmósfera finalmente queda atrapada, por así decirlo, en el planeta, en la atmósfera, y una parte de ella, que es esta radiación infrarroja que viene del Sol, escapa
¿no es cierto?, del planeta, lo que permite que no se recaliente el planeta, y otra parte queda contenida en el planeta, que es la que permite que las temperaturas durante los últimos millones de años se haya mantenido relativamente estable para sustentar la vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con la quema de combustibles fósiles, nosotros lo que hemos ido realizando es engrosar esta atmósfera al generar mayores gases de efecto invernadero, que lo que hacen es atrapar más calor. Entonces, al engrosar más la atmósfera, menos calor se escapa de la Tierra y más calor queda contenido adentro, y por lo tanto eso produce el calentamiento global. Y ese calentamiento global lo que hace finalmente es distorsionar los patrones climáticos, y lo que produce el llamado cambio climático, que finalmente se ve exacerbado por este calentamiento global y con fenómenos naturales que antes no ocurrían con tanta frecuencia, hoy se vuelven mucho más frecuentes, como por ejemplo huracanes, que si bien antes ocurrían huracanes de categoría 5 cada 50 años, en la década de los 90 esa periodicidad cambió a 10 años, en la década del 2000 cambió a 5 años, y hoy día cada vez es más frecuente encontrarse con huracanes de categoría 5. Otros efectos también son sequías muy intensas y prolongadas, y nosotros en Chile la estamos viviendo, y se explica principalmente por el cambio climático. En otras partes del mundo hay inundaciones por concentración de agua que cae en mucha cantidad en muy poco tiempo, y los suelos no son capaces de absorberla, y se producen todos estos deslizamientos, aludes y inundaciones que afecta a millones de personas en distintas partes del mundo, y causa estragos sociales, estragos ambientales, estragos económicos y pérdidas de vida, que es lo más relevante. Y distintos otros efectos, como el aumento de incendios, ¿no es cierto?, el derretimiento de los glaciares, etcétera. Todo esto hace un clima más exacerbado. Esto no quiere decir que la temperatura aumente parejo en todas partes del mundo. Lo que se ve es una amplitud de los extremos, es decir, que en algunas zonas vas a encontrar temperaturas muy por sobre el promedio, que no encontrabas antes, y en otras partes fríos que no encontrabas antes en relación a los promedios históricos. Entonces lo que sucede es una distorsión y una expansión de los polos, por así decirlo, de temperatura climática, producido por este aumento en la concentración de CO2 derivado de la quema de combustibles fósiles. Hasta el minuto la temperatura promedio global ha aumentado cerca de 1 grado, y lo que se espera es que, de no hacer nada contra el cambio climático, a fin de siglo pueda llegar a un alza de temperatura de 4 a 6 grados, lo que es catastrófico para la especie humana y el resto de las especies, al nivel de llamarla un evento de extinción masiva. En lo que ha sucedido en el último tiempo es que los países se pusieron de acuerdo y firmaron el Acuerdo de París, en el cual se comprometen a reducir sus emisiones para que éstas no superen más de 2 grados al 2050, e idealmente no más de 1,5 grados, de tal manera de mantenernos en un espectro de seguridad, de cierta seguridad climática, cosa que podamos seguir sosteniendo la vida y nuestras actividades, pero con esta alza de 1,5 o 2 grados van a existir consecuencias de todas maneras en términos de desastres ambientales, y se van a ver afectadas muchos países, principalmente países insulares y ciudades en borde o asentamientos en bordes costeros. Y todo lo que conlleva también en pérdidas económicas en términos de menor productividad de ciertos cultivos y también la afectación, ¿no es cierto?, de infraestructura clave, producto afectada por los desastres naturales. Y aquí quiero mostrarles un gráfico que muestra un poco cómo se ha movido el calentamiento global en términos de temperaturas promedio globales entre un rango de menos 2 grados a 2 grados promedio global. Si se fijan, la temperatura se ha ido midiendo, hay registros de temperaturas en distintas partes del mundo, y podemos saber cómo ha ido aumentando el calentamiento entre 1880 y el año 2020. Y como pueden ver, a medida que fueron aumentando las emisiones de CO2, fue aumentando también la temperatura, lo que ha producido hoy día que llevemos un alza de temperatura promedio de 1 grado, pero en algunas partes del mundo y en algunas zonas en específico
esa alza de temperatura promedio es superior a los 2 grados. Muchas veces, por ejemplo, en el Ártico, el año pasado se registraron temperaturas de 18 a 20 grados, lo que es absolutamente fuera de cualquier registro histórico. Entonces, tienen que haber soluciones para poder reducir esto. Estas soluciones se basan principalmente en dejar de depender de los combustibles fósiles y al mismo tiempo recuperar los ecosistemas, y para eso existe un concepto que se llama la carbono neutralidad, que es una herramienta, por así decirlo, para acelerar el tránsito hacia una economía más verde, que no depende de combustibles fósiles y también al mismo tiempo que se encargue de restaurar ecosistemas. Que por su parte los ecosistemas son los encargados de mantener el equilibrio climático a través de los sumilleros naturales de carbono, ¿ya? Entonces, para que ustedes entiendan qué es lo que es la carbono neutralidad básicamente en este gráfico lo que muestra es que las organizaciones, y esto también aplica a las personas, pero las organizaciones generan CO2 a través de la quema de combustibles fósiles por los medios de transporte que utiliza, por los procesos productivos de las industrias, por los viajes de negocio, por el transporte marítimo o terrestre de mercaderías, en la distribución de esos productos, la generación de tus residuos también generan emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. El consumo de electricidad en Chile también genera CO2, producto de que tenemos una matriz energética que, si bien tiene una parte importante de energías renovables a la fecha, todavía depende de combustibles fósiles como el carbón, como el metano, como el gas natural o el gas licuado y el diésel para generar un suministro de energía estable. Entonces, nosotros cuando ayudamos a una empresa a entender cuál es su impacto en cambio climático, cuantificamos de cierta manera cuál es la huella de carbono de esta organización en sus distintas actividades, y finalmente lo que hacemos es, después del cálculo, es ayudarles a netear esas emisiones, ya sea reduciendo la huella de las actividades que ellos realizan, pero al mismo tiempo compensando aquellas emisiones que no pueden reducir porque terminan siendo inevitables. Por ejemplo, los viajes en avión para moverse de un continente a otro en un tiempo, por así decirlo, eficiente, requerimos utilizar un medio de transporte como el avión, pero este también tiene un impacto en el cambio climático producto de la quema del combustible para volar. Por lo tanto, existe un mercado que se llama el mercado de carbono que permite acceder a reducciones de CO2 de distintos tipos de tecnología o proyectos que ayudan a reducir esa misma cantidad de emisiones. Por ejemplo, proyectos de energía eólica que desplazan carbón por energía limpia, lo mismo con energía solar fotovoltaica o de concentración solar. Y por otra parte, soluciones basadas en la naturaleza, como proyectos de conservación de bosques naturales o nativos que ayudan a capturar carbono de manera eficiente, o también reforestación de bosques que hayan sido talados anteriormente o de suelos degradados que también permiten volver a generar el proceso de captura de carbono y con esto equilibrar las emisiones de CO2. Entonces, una organización que tiene una huella, por ejemplo, de 10.000 toneladas, habiendo reducido de manera interna su propia huella, le queda una huella remanente también de 10.000 toneladas, por lo tanto adquiere 10.000 reducciones de CO2 para compensar esa huella de carbono y así alcanzar la carbono neutralidad, o que también se llama emisiones netas cero de CO2. Es súper importante recalcar que todos estos proyectos que generan reducciones de emisiones de CO2 no hubiesen sido posibles de generar si es que no contasen con este financiamiento. El mercado de carbono lo que hace es mover financiamiento desde el sector, en el mercado voluntario, del sector corporativo, a estos proyectos para que puedan generar reducciones de CO2 adicionales al escenario business as usual. Entonces, la carbono neutralidad, que también se conoce como neutralidad climática o carbono neutral, se define como la práctica del balanceo o compensación de la huella de carbono de una corporación, de una entidad, de una actividad o un producto o servicio al llevar estas emisiones resultantes a neto cero.
¿ya? La compensación de emisiones, o también se conoce como carbon offsetting en inglés, es la acción por la cual por cada tonelada de gas de efecto invernadero que genera una organización, un producto o una actividad, se adquiere un crédito verificado de carbono, el cual de cierta manera garantiza una actividad equivalente de emisión de CO2 que va a ser reducida de la atmósfera a través de un proyecto, ya sea de energía renovable, como vimos antes, o también un proyecto de tecnología limpia o de captura de metano, de carbono a través de proyectos de conservación de bosque, proyectos de reforestación o también proyectos de captura de metano en rellenos sanitarios. ¿Ya? Para ello nosotros contamos con una certificación, que es la certificación Carbon Neutral, que es la certificación más reconocida en el mundo en carbono neutralidad, para demostrar de manera clara y transparente el compromiso que las organizaciones adquieren frente al cambio climático. Y es súper importante entender también que estos proyectos no solo reducen CO2, la compensación de emisiones lo que hace es mover, como comentaba antes, financiamiento de carbono para que se generen nuevos proyectos de reducción de emisiones adicionales a la línea base. Y muchos de estos proyectos también generan otros impactos positivos que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo la superación de la pobreza, proyectos que impactan también positivamente a la alimentación, al fin del hambre, proyectos que benefician la salud y el bienestar, educación, acción por el clima, por supuesto, en relación al carbono, y proyectos que también tienen impactos positivos en la vía submarina, en custodia del agua, en acceso a la energía barata y limpia, en la vía de ecosistemas terrestres, etc. Entonces, nosotros evaluamos los proyectos de compensación en base a qué objetivo de desarrollo sostenible impacta, por lo tanto el impacto se genera un efecto multiplicador al no solo reducir CO2, sino que también impactar también en otros aspectos de manera positiva, sociales y ambientales. La certificación Carbon Neutral, como les comentaba, es la certificación más reconocida a nivel global. El uso de esta certificación demuestra que una empresa ha establecido y cumplido un objetivo de cero emisiones netas, ya sea para todas sus operaciones o para alguna línea en producto o una actividad o un servicio en particular. Y esto les permite también a las organizaciones demostrar liderazgo y de diferenciar también su oferta, diferenciarte de los competidores y comprometer también a tus partes interesadas. Junto también con demostrar la calidad del programa de carbono neutralidad. No sirve con solamente llegar y comprar bonos de carbono, hay toda una estrategia de cambio climático detrás de esto que incorpora también la reducción de manera interna de emisiones, y esto está de cierta manera validado por un marco sólido de una tercera parte independiente, que es el Carbon Neutral Protocol, que es el estándar sobre el cual se construye esta certificación. Y aquí les quería mostrar un caso de estudio del año pasado, que es un cliente súper importante dentro de la industria turística, que es Hoteles Explora. Ellos han basado varios puntos de su estrategia de sostenibilidad en torno a los ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el ODS 8 de Trabajo Digno y Crecimiento Económico, Acción por el Clima, que es el ODS 13, y la vía de los ecosistemas terrestres. Súper importante entender que la actividad de Hoteles Explora ocurre en ecosistemas prístinos prácticamente, y frágiles al mismo tiempo, por lo tanto, el desarrollar esta actividad genera un cierto impacto que ellos buscan de minimizar al máximo posible, pero lo que no pueden minimizar, de cierta manera se están haciendo cargo a través de la compensación de las emisiones de sus hoteles, y de esta manera Hoteles Explora el año pasado obtuvo la certificación Carbon Neutral Company y Carbon Neutral Hotels para todos sus hoteles en Chile y en Perú, y este año incorporarán también un nuevo hotel en Argentina. A pesar de que la industria estuvo súper impactada por el COVID, Explora se comprometió con esta carbono neutralidad inmediata y no al 2050, y obtuvieron, como les contaba antes, esta certificación al año 2020 y la van a continuar hasta por siempre. Al mismo tiempo, se comprometieron también a reducir su huella de carbono histórica y a compensarla desde que existen. En el fondo son varios años, décadas de existencia, y por lo tanto también se van a hacer cargo de compensar esta huella histórica de carbono. Y al mismo tiempo están tomando medidas de reducción de emisiones internas, como por ejemplo la implementación de energía fotovoltaica en los hoteles de Rapa Nui y Atacama, y al mismo tiempo utilizaron
las directrices de los objetivos basados en la ciencia para reducir su emisión al 2030, junto con neutralizar, como comentaba antes, sus emisiones históricas hasta la fecha. Para compensar sus huellas, ellos utilizaron un mix de proyectos entre un proyecto de conservación de la selva valdiviana y también un proyecto de energía eólica en Chile. Y el caso Travel Away, que probablemente profundicen más adelante dentro de este evento, pero a grandes rasgos les quiero comentar que van a sacar un producto, por así decirlo, bastante innovador y de cierta manera de diferenciarse de los otros productos y ofertas en términos de paquetes turísticos, que tiene que ver con neutralizar y entregar un producto neutralizado en términos de los viajes en avión necesarios, por así decirlo, para entregar un paquete turístico, y esas emisiones de CO2 de los pasajeros que adquieran este vuelo en avión van a venir compensadas, por lo tanto, y certificadas como un vuelo carbono neutral, sin costo para el cliente y por lo tanto se van a estar reduciendo estas emisiones de CO2 también con un proyecto de energía eólica en Chile. Y por lo tanto, de esta manera se alcanza la carbono neutralidad de los vuelos en avión y va a permitir, ¿no es cierto?, a Travel Away consolidarse como un líder dentro de su industria en términos de innovación y liderazgo ambiental, en particular en lo que tiene relación con el cambio climático. Así que bueno, he estado respondiendo preguntas con respecto a esta presentación y más que nada agradecerles por esta invitación y también impulsarlo a que las actividades que ustedes desarrollan en el turismo cumplan con estos atributos de sostenibilidad, en especial en torno al cambio climático, porque finalmente el cambio climático tiene una consecuencia muy importante en el turismo. En el fondo, cuando nuestros ecosistemas se ven afectados por el cambio climático y se producen desastres ambientales, eso también va a afectar la actividad económica y siendo Chile un país muy vulnerable al cambio climático, también nuestros activos, por así decirlo, nuestro patrimonio cultural y patrimonio turístico se ve también afectado por el cambio climático. Por lo tanto, no actuar frente a esto de manera urgente va a afectar también la actividad que ustedes desarrollan y por lo tanto es de vital importancia incorporar acciones urgentes frente al cambio climático, como esta, que es una herramienta súper eficaz y eficiente de actuar contra el cambio climático. Así que bueno, agradezco mucho la invitación y nos vemos más adelante. Muchas gracias.